Hola, Dios te bendiga. Espero que tengas un excelente día y bueno, hoy nos volvemos a encontrar para seguir en la lectura y en la reflexión de este pasaje en San Juan 11 acerca de la resurrección de Lázaro y de Jesús presentándose a la humanidad, revelándose como la resurrección y la vida. Hoy vamos a estar meditando sobre el encuentro que María, la hermana de Lázaro, tuvo con Jesús. Te invito a seguirme en la lectura. Yo voy a leer desde los versos 28 al 37. Dice la Biblia: Después Marta fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: «El maestro está aquí y te llama». Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó donde estaba Jesús y, al verlo, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: «¿Dónde le pusieron?». Le respondieron: «Ven, Señor, y lo verás». Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: «¿Cómo lo amaba?». Pero algunos decían: «Este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera?». Juan nos va a presentar a María como figura de una comunidad apenada por el dolor. Es decir, ella va a representar a cada creyente cuya fe está de cara a la realidad más cruda de la muerte, que no es simplemente esa realidad del final natural de la vida, sino el sufrimiento que se experimenta ante lo irremediable. El hecho de estar en una situación que no solamente carece de posibilidades, sino que además genera un dolor sin sentido en el que el creyente no puede encontrar consuelo ni esperanza. Esto es porque Juan tiene en mente a su propia iglesia, a una comunidad de discípulos que es rechazada por la sociedad en la que vive, que está en franca persecución y profundamente atravesada por la pérdida, ¿no? Una iglesia que experimenta la pobreza, la cárcel, las enfermedades, el exilio, el disgregamiento familiar, de hecho, la tortura y la muerte por parte del Imperio Romano. Ahora, Juan va a pivotear sobre un concepto que está implícito aquí, que es el del consuelo, y va a trabajar muchísimo para separarse de la idea farisaica de aquel entonces, ¿no? Que se entendía al consuelo que es esa fuerza que se imparte para que el otro pueda atravesar esas situaciones de dolor, como se veía el consuelo como un lamento, como el lamento de una esperanza lejana. Es decir, el consuelo estaba basado en la espera de una resurrección de los muertos al final de los tiempos. Juan primero nos va a revelar con Marta que la resurrección y la vida suceden en Cristo y no al final de la historia. Y con María nos va a ir un poco más profundo y nos va a revelar que esa resurrección y que esa vida se descubre en el andar, en el caminar con Jesucristo. Es por eso que el relato que acabamos de leer se presenta más bien como un recorrido, como el recorrido que hace María, ¿no? La figura de esta comunidad sufriente, que va desde la casa del duelo hasta la tumba de Lázaro, en donde Jesús va a hacer la señal de la resurrección y les va a manifestar
que la resurrección y la vida es Él, y que Él es capaz de manifestar la gloria o la plena realidad de Dios como una fuerza creadora y un poder resurrectivo capaz de vitalizar a la comunidad, sea cual fuera la profundidad de su situación. En este sentido, Juan nos va a presentar el encuentro de María con Jesús como un camino a recorrer, que también tiene que recorrer la comunidad, que también tiene que recorrer cada creyente que enfrenta una situación de dolor en la cual no ve expectativas de un futuro alentador, no tiene posibilidades de consuelo ni una esperanza concreta. Ahora vamos a ir paso a paso. Este camino que hace María lo podemos identificar en 3 partes y vamos con la primera. El primer tramo del recorrido que hace María es básicamente un camino de salida, un camino señalado con 3 elementos puntuales: el llamado de Marta, la respuesta de María y el malentendido de los judíos. Respecto del primero, es clave entender que María no es movilizada por la llegada de Jesús, sino que María es movilizada por la intervención de Marta. Marta aquí representa al discípulo testigo, aquel a quien Jesús se le ha revelado como la resurrección y la vida, y que se acerca al creyente que está paralizado por su dolor y su sufrimiento y lo convoca, lo llama, lo invita a un encuentro personal con Jesús. Este discípulo testigo, Juan primero lo contrasta con la estructura y la mentalidad de los judíos que siguen en su esquema de consuelo basado en el lamento de una esperanza lejana, y por otra parte da por supuesto esa misión de convocar a otros. No vemos en ninguna parte en donde Jesús le pide a Marta que vaya a buscar a María, sino que lo da por supuesto. Esa omisión es un supuesto que tendrá que tener todo discípulo testigo en su acción de acompañar a otros en una situación de dolor y de consuelo, ¿no? Ahora, el segundo elemento, el segundo elemento que señala este camino de salida, es el más importante, que es la respuesta de María. Vemos que María se levanta de repente, inmediatamente, y sale al encuentro de Jesús. El discípulo testigo podrá invitar, podrá llamar, convocar a otros, pero es aquel que está paralizado por su sufrimiento y su dolor, que tendrá que tener la fe suficiente para acercarse al Maestro y encontrarse con Él. Jesús no se va a acercar a Betania, la casa de aflicción, no se va a acercar a la casa del duelo de María, sino que va a pedir que María salga a su encuentro. Al revés, de la misma manera que hizo, por ejemplo, con Bartimeo. Él no se acercó hasta el costado del camino y sanó a Bartimeo, sino que lo mandó a llamar. Le pidió a sus discípulos que lo acompañaran y lo trajeran hacia donde él estaba. Esta acción pide de aquel que está en una situación de dolor, paralizado por el sufrimiento, un paso de fe. Es esta respuesta en la que comienza el camino que va a recorrer María. María tiene que salir de la casa del duelo e ir hacia el camino, hacia el espacio de salvación. Jesús no va a entrar en ese lugar, no forma parte de ese esquema y de ese pensamiento de duelo y de lamento al cual pertenecían los fariseos. Se va a distinguir de ellos. Y el tercero tiene que ver un poco con esto, que es la confusión que tienen los judíos cuando ven que María se levanta y sale corriendo. Esa acción de María, los judíos la malentienden. Y este malentendido Juan lo toma como un signo de incredulidad, ¿no? Para ellos, para los judíos, María toma el camino hacia el sepulcro, no al encuentro con Jesús. La acción que va a hacer
no solamente la acción, sino también la distinción que va a ser aquel discípulo que da un paso de fe y sale al encuentro de Jesús, va a ser tomado por otros como un camino de muerte, como un camino hacia el sepulcro, como un camino que no se relaciona con la resurrección y con la vida. Vamos al segundo elemento. El segundo tramo en el recorrido de María es un punto de encuentro. Un encuentro que tiene 3 momentos. El primero de ellos es cuando María expresa una tensión. ¿Por qué una tensión? Porque ella llega, ve al Señor y se tira a los pies de Jesús. Este es un acto que en toda la Biblia se lo tiene que entender como un acto de adoración. En el Nuevo Testamento se lo conoce, de hecho, como prosquinesis o proscuneo, que es adoración. Es decir, la persona expresando la fe, la piedad, el amor que tiene por Dios. En este caso, María está expresando la fe y el amor que tiene por el Señor Jesucristo. Pero por el otro lado, cuando ella habla, cuando ella se dirige a Él, lo primero que le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si bien es la misma frase que está usando Marta, que usó Marta anteriormente, la diferencia está en que Marta le agrega algo en la que incluye a Jesús en esa situación que estaba atravesando. Porque Marta le dice: pero aún ahora creo que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo concederá. O sea, Marta lo considera a Jesús, abre la posibilidad de que Jesús pueda operar algo, ¿sí? Lo deja dentro de su situación, que también lo considera irreversible. Ahora, en el caso de María, María lo deja al Señor en el si hubieses y no dice más nada. Es decir, esta tensión es que está planteada entre la fe de María y su esperanza. María cree en el Señor Jesucristo, ama al Señor Jesucristo, pero no espera absolutamente nada de Él respecto de la situación que está atravesando. Esta es la tensión que vamos a encontrar en muchos creyentes y que hemos podido experimentar en algún momento de nuestras vidas. Atravesamos por momentos dolorosos, difíciles, y consideramos que esos momentos son irremediables. Eso no nos hace incrédulos, no nos debilita la fe. Seguimos creyendo en Dios, seguimos creyendo en su palabra, en sus promesas, lo amamos, lo adoramos, pero ya no esperamos nada de Él. No es nuestra fe el problema, sino nuestra esperanza. Y es ahí donde se produce una tensión. El segundo momento de este punto de encuentro es que Jesús ve a María llorar de la misma manera que los judíos. Y en ese sentido María entra en el mismo malentendido que los judíos, porque considera que su situación es irreversible y que Jesús ya no puede hacer nada. Y solo queda el lamento de una esperanza lejana, al final de los tiempos, de una resurrección que va a suceder allá, al final de los tiempos, al final de la historia. Ahora, es interesante porque si bien la fe de María superaba a lo de los judíos y los judíos expresaban la misma, son figura de la incredulidad, ante este punto, ante la situación irreversible, la fe de María no supera la de los judíos, es la misma. Ninguno de los dos espera nada de Jesús. Ahora, cuando Jesús ve esta situación, y es acá donde Juan hace ese famoso salto, ¿no?, que nos deja pensando, y uno dice: bueno, nada, Jesús vio llorar a María, vio llorar a los judíos, vio la situación de angustia, ¿se habrá puesto triste? No, acá Juan nos dice que se enojó. La palabra se conmovió y se turbó. Son palabras de enojo. Ambas se deben entender juntas. La conmoción es una cólera, una ira, una bronca. Y la turbación hace referencia a cuando el agua se mueve o se agita. Sí, Jesús es como que se sacudió y se enojó. Y se autocontroló. Es decir, y es ahí donde nosotros tenemos que frenar y pensar: ¿por qué?
¿Por qué se enojó? ¿De qué se está enojando? ¿Se está enojando de la situación? ¿Se está enojando con la gente? ¿Qué le está pasando a Jesús? Lo que Juan nos quiere mostrar es que hay un salto ahí escatológico, hay un salto de interpretación. Jesús no se está enojando ni con la gente, ni con la situación, ni nada, sino que Jesús está conmovido y está turbado por el poder que la muerte tiene sobre la raza humana, sobre sus discípulos, sobre los judíos, sobre su pueblo. Esa realidad y esa imposibilidad que encuentra todo ser humano ante la realidad cruda de la muerte. El tercer y último tramo del recorrido de María es un camino de consuelo. Este camino de consuelo tiene 3 elementos que lo constituyen, y el primero de ellos es el apersonamiento de Jesús. Es decir, cuando María se acerca a Jesús y se expresa tanto en acto como en palabra, Jesús no le dice nada. No entra en diálogo como entró en diálogo con Marta. Simplemente pregunta ¿dónde pusieron a Lázaro? Y comienza, a partir del punto de encuentro, un recorrido, un camino con Marta, con María, con los judíos, con los discípulos, hacia la tumba de Lázaro. Ahora, este recorrido en el que Jesús no habla, no da palabra, sino que se presenta él mismo y va personalmente y lo recorre personalmente con María, es una experiencia que nos va a remitir al discipulado. Es decir, cuando Jesús va a preguntar ¿dónde pusieron el cuerpo? Quizás hayan respondido Marta y María, que dicen, ven, Señor, y verás. Están respondiendo con una fórmula del orden discipular. De la misma manera que le respondió Felipe a Natanael cuando lo va a llevar a Jesús. Ahora, ven y verás es parte de la experiencia discipular de la iglesia. Esto significa que el camino a recorrer, el camino de consuelo para una persona inmersa en el dolor, paralizada por su sufrimiento, tiene que ser recorrido junto con la comunidad de fe, junto con la comunidad de discípulos, con el cuerpo de Cristo. Es interesante porque acá no es que Jesús emprende la marcha y los demás lo siguen, sino que Jesús es llevado por la comunidad, por la iglesia, hacia la realidad de la muerte, hacia la realidad de Lázaro, ¿no? Así que este andar es un ir juntos. Jesús, su iglesia, sus discípulos y aquel discípulo creyente que está atravesando por una situación de dolor o está en una situación en el que está sufriendo frente a lo irremediable. Ahora, este apersonamiento donde Jesús se propone a recorrerlo, donde no hay palabras sino su presencia misma, su persona misma, también es un camino que lleva a la aceptación. Cuando ahí en el verso 35, que este es el segundo elemento que constituye el camino del consuelo, vamos a ver que Jesús llora. Ahora, ahí tenemos que frenar. De vuelta Juan nos presenta un salto que no podemos seguir leyendo, decir, ¿cómo lloró? No lo podemos entender en el mismo orden del duelo, ¿sí? No es que Jesús lloró por la muerte de Lázaro, porque si lo va a resucitar. No, ¿cómo lloró Lloró, no dice por qué lloró, no explica por qué lloró, pero va a resucitar a Lázaro, así que no podemos pensar que es simplemente que llora igual como llora María o como llora Marta. No tendría sentido. Tampoco podemos pensar en que es una acción de empatía. Si Jesús no tuvo simpatía antes cuando se turbó frente al encuentro con María, la tensión que expresó María, esa turbación, esa indignación autocontrolada que lo sacudió, no podemos pensar que este llanto sea una acción de empatía. ¿Qué es entonces? Es un salto que va a generar Juan y que va a referirse a Jesús mismo, ¿no? A Jesús
enfrentando la muerte, asumiéndola en su propia persona. Jesús en las Escrituras va a llorar 3 veces. ¿Sí? Una frente a Jerusalén, cuando está por hacer la entrada triunfal, va a llorar por su ciudad, por su pueblo y por el hecho de que su predicación, su ministerio, si bien salvó a muchos, condenó a la ciudad. La condenó, su acción la condenó. Ahora ese llanto de Jesús tiene que ver porque Él va a aceptar un rol de Mesías, ¿sí? que va a poner en una bifurcación o en una crisis de fe a su propio pueblo. Ahora, Él acepta ese rol y entra triunfalmente a la ciudad. También llora frente a la tumba de Lázaro, como acabamos de leer, y va a llorar en el Getsemaní, antes de emprender el camino a la cruz. Justo antes, Él llora, derrama lágrimas. Ahora este llanto que Él hace, al igual que los otros, es un signo de que Jesús está asumiendo, está aceptando lo que le toca por venir, y no solamente es una cuestión que llora por Él, sino que estas lágrimas representan el acto de asumir en su propio cuerpo, en su propia carne, lo que va a suceder. Cuando Jesús está ahí parado frente a la tumba de Lázaro y Él llora, es porque esa acción de resucitar a Lázaro no va a tener retorno. Va a ser también una acción irreversible para Él, que lo va a llevar indefectiblemente hacia la cruz. El hecho de dar vida a uno de sus discípulos implica que Él se condene a sí mismo. Es un acto de amor. Esta aceptación, este llanto, esas lágrimas derramadas, representan el amor y la entrega de Jesús. Y por lo tanto también el amor y la entrega de cada uno de nosotros en el acompañamiento y en el ir junto a aquel que está sufriendo. Es un acto de entrega. Aceptamos, asumimos la realidad de la muerte para poder dar vida. Ahí está el juego de palabras en este pequeño versículo que tiene 2 palabras en castellano. Jesús lloró. Ahora, también este camino de consuelo está atravesado, como los otros 2, por el malentendido de los judíos. Los judíos dicen, ¿cómo lo amaba? Cuando lo vieron llorar a Jesús. Ahora, sí, no podemos decir que los judíos estaban equivocados al respecto, pero no era lo que ellos estaban interpretando. Jesús no amaba a Lázaro, Jesús amaba a todos ellos, los amaba a ellos también. A este malentendido de los judíos, que significa para Juan, o son signos de incredulidad, es también aquellas cosas que nos enfrentamos con aquellos que nos acompañan y que no entienden nuestro camino con Cristo, nuestro andar con Cristo, o bien parte de nosotros que aún sigue dudando en el poder resurrectivo y creador de nuestro Señor. Hay también está el reproche más duro y más frío que se hace en todo el relato. Como si pudo darle vista al ciego, ¿cómo no pudo venir y sanar a Lázaro? Si tenía poder para sanar a otros enfermos, ¿por qué no impidió la muerte de su amigo, de aquel a quien amaba y por quien hoy está derramando lágrimas? Esa incoherencia que está planteando los judíos es la incoherencia que plantean todos aquellos que no entienden este camino que recorrió María, que recorrió Marta y que recorremos cada uno de nosotros. Ese malentendido forma parte y es propio de nuestro andar. Son contradicciones porque nuestro camino no es un camino que lo podemos llevar adelante con nuestra propia lógica, con nuestra propia forma de pensar, sino es un camino que lo plantea Jesús. Y no sabemos por qué. Simplemente Él no ofrece una explicación, sino que se apersona, acepta nuestra realidad y nos acompaña en el andar y en el enfrentar aquellas situaciones que se nos plantean como irremediables o irreversibles. Vamos a sacar algunas conclusiones de esto. En esta oportunidad quiero puntear algunas ideas que me parecieron relevantes, no relevantes por la predicación en sí, sino relevantes porque me impactaron y me llevaron a
a escudriñar aún más en las Escrituras y a reflexionar sobre mi propia vida espiritual. Y las quiero compartir con vos. La primera de ellas es acerca de que el consuelo, ¿no? De una esperanza viva, este consuelo que proviene del poder creador y resurrectivo de nuestro Señor Jesucristo, es un proceso, no es ni una idea, ni un concepto teológico, ni es magia, no, es algo que se vivencia en un recorrido, en un determinado recorrido que Él nos marca seguir. Esto me llevó a pensar en la siguiente, ¿no? Esto de que el camino de salida es un camino que hago desde la casa del duelo hasta el espacio de salvación. El espacio de salvación, esto me llamó la atención, ¿no? Que el espacio de salvación no es otra casa, sino que es un camino. Y eso cambia la forma de pensar, cambia la estructura. Si una casa podemos pensarlo como algo donde hay una adentro y hay una afuera. En cambio, en el camino es algo que tiene dirección y tiene sentido, son cosas diferentes. Y eso me llevó a pensar en la iglesia que estamos construyendo junto con mis hermanos. Así que queremos una iglesia tipo corral donde se diferencien los de adentro y los de afuera, donde haya una adentro y una afuera, y pensemos en términos de corral o en términos de casa de duelo, o pensamos en términos de camino, de un andar juntos, de un ir en una dirección y con un determinado sentido. La iglesia como forma de vida y no como espacio cerrado. Esto me impactó, me llevó a reflexionar sobre el quehacer, ¿no? El hacer iglesia. Otra cosa que me hizo pensar fue en el punto de encuentro, ¿no? Esta tensión que se genera entre lo que creo y lo que espero, entre mi fe y mi esperanza, ¿no? En determinadas cuestiones me identifiqué con María, porque en muchas de mis situaciones ya no espero nada de Dios. No porque haya dejado de creer, sino porque mi esperanza no está activa, no fue cambiada. Sigo pensando como estoy pensando. De hecho, en este sentido me identifiqué aún con los judíos, ¿no? Sigo pensando de una manera que no está promovida ni afectada por la palabra. Me enfrento a situaciones que las considero irremediables e irreversibles y simplemente están ahí. No espero que Dios haga nada. Y eso me impactó, me confrontó. Fue como una piña en los dientes, decir, bueno, ¿qué estoy esperando? Y no quiero esperar algo que me imagino. Quiero esperar algo que lo reciba de parte de Dios y que venga en la palabra recibida. Toda palabra recibida también es una palabra de esperanza. Crea un nuevo futuro, abre un nuevo horizonte, genera una esperanza distinta, viva, ¿sí? Totalmente distinguida, distinta y a veces contraria a aquella que puedo generar si sigo pensando como estoy pensando, si sigo mi propia línea de pensamiento. Ahora, otra cosa que me llamó la atención es pensaba en el camino del consuelo, ¿no? Como un camino comunitario. En nuestra iglesia también hay grupos pequeños, o hay grupos pequeños que les llamamos GEOS, Grupos de Evangelismo y Oración. Y son grupos que cada semana van al campo y ellos como cuerpo de Cristo, como comunidad de discípulos, llevan a Jesús. En ese ir hacia el campo están llevando a Jesús. Jesús es llevado hacia la realidad irreversible de cada uno de esos campos. Y me llevó a la oración, a orar por ellos. Y los veía no como a cada uno de los geos como esta comitiva que iba a pararse delante de la tumba de Lázaro, ¿no? Ante una realidad totalmente irremediable, ¿no? Esos geos parados frente a la realidad de cada campo son como este grupo que se paró con Jesús frente a la tumba de Lázaro. Y eso me despertó esperanza. Y oro por cada uno de estos grupos para que ellos también, en la palabra que reciban, vean una esperanza totalmente distinta de la que o de las expectativas que tiene incluso el mismo campo, ¿no? El mismo ámbito. Y por último, otra cosa que me ha llamado la atención es obviamente este malentendido, ¿no? Cómo en
en todo el recorrido de María siempre hay malos entendidos. Siempre hay quien malentienda lo que hacemos. Pero lo que me llamó la atención no es que había gente que malentendía, sino que todos los malentendidos me parecían sumamente lógicos. Me parecían que se caían de maduro. Es decir, claro, esto... De hecho, coincido más con los malos entendidos que con lo que está haciendo Jesús, que cuesta entenderlo. Los malos entendidos son más fáciles de entender que lo que Dios hace. Y esto también me impactó, ¿no? Me arrolló, digamos. Todos los malos entendidos son absolutamente lógicos. Pero estoy seguro que ningún malentendido consuela. Eso también. Porque, de hecho, todo malentendido queda atrapado en lo que podría haber sido, en el hubiese. No se definen por la esperanza, sino se definen por lo que podría haber pasado. Y eso también me impactó, ¿no? Es decir, bueno, lo que me parece lógico, bueno, en realidad no es algo que crea futuro, sino que está sujeto al aquí, a la hora, a lo que pasó y a lo que pudo haber pasado. Esto llegó mucho a mi vida, el poder incursionar y meterme en este texto y bueno, espero que haya sido también una bendición. Te dejo este punteo, estas ideas para que sigas pensando, saques tus propias conclusiones, te lleve también a una reflexión de tu propia vida. Dios te bendiga y bueno, bendecida jornada.